Pregunta de don José Montilla Aguilera. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias, señor presidente. Señor presidente, la pasada semana acudí a la gala de los premios Max de las artes escénicas que este año se han celebrado en Barcelona. Una vez más, este acto puso de relieve la calidad y el empuje de quienes hacen posible la vitalidad de nuestra oferta cultural y artística. Una vitalidad que constituye un estímulo para nuestra sociedad y que da cuenta de la importancia y la utilidad de las industrias culturales. Es probable que, dada su agenda de trabajo, usted no tuviera ocasión de ver la gala, a pesar de que la emitió Televisión Española en diferido. Pero estoy seguro, sin embargo, que sus colaboradores o tal vez el propio ministro del ramo le han informado del contenido reivindicativo de la presente a lo largo de su desarrollo, centrado fundamentalmente en la queja del sector por el tipo del IVA del 21%. Una queja amarga, señor presidente, de personas que creen que la cultura y el arte permiten a los ciudadanos y ciudadanas expandir sus valores, disfrutar con la belleza de un espectáculo, gozar de la emoción de sentimientos compartidos o simplemente pasar un buen momento de asueto. Y que eso además ayuda a construir una sociedad más cohesionada, más madura y, si usted me lo permite, más inteligente. La decisión de gravar la cultura, y más concretamente el cine, la música y las artes escénicas con un IVA del 21%, además de ser una medida de dudosa eficacia recaudatoria, tiene efectos muy negativos para este sector que realiza una función social muy relevante. Además, este incremento impositivo disminuye la competitividad de nuestras industrias culturales en el mercado europeo, ya que la mayor parte de los países de la Unión, como usted sabe, aplican tipos reducidos a estas actividades. La penalización fiscal a la industria cultural se agrava además por la falta de cumplimiento de sus compromisos electorales en relación a una ley del mecenazgo que usted prometió y que, como otros compromisos electorales, no ha cumplido. Bien, a lo largo de estos meses ha habido numerosas conversaciones entre el Ministerio de Educación y Cultura y representantes de las industrias culturales, de las que estoy seguro que usted ha sido informado. De estas conversaciones, por no llamarlas negociaciones, no sé, se desprendía una cierta esperanza de que su Gobierno modificaría esta decisión fijando el tipo en el 10%. Señor presidente, ¿reconoce la existencia de estas negociaciones? ¿Prevé modificar el tipo impositivo del IVA cultural? ¿Tiene previsto su Gobierno proponer una ley del mecenazgo para facilitar la promoción de la cultura en nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias por su intervención, señor Montilla. Voy a apuntar 3 o 4 ideas de forma general y luego voy a entrar en lo que es la cuestión concreta que me plantea. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos para preservar los servicios públicos en nuestro país. Creo que en España tenemos unos buenos servicios públicos, sobre todo si nos comparamos con la mayoría de países del mundo. Tenemos un buen sistema de pensiones, de sanidad, de educación pública, buenas infraestructuras. Sin duda alguna, podemos mejorarla y de eso se trata a medida que vaya mejorando el nivel de vida en nuestro país. Hay una segunda idea que también es importante y debemos dar la batalla por ella, que es que los ingresos y los gastos cuadren, porque si los ingresos y los gastos no cuadran, al final vienen los problemas. Cuando yo llegué al Gobierno me encontré con un déficit público del 9,1%, había que pedir, por tanto, para cubrirlo 90.000 millones de euros al año, había muchas dificultades para financiarse, dado cómo estaba entonces la prima de riesgo, y lógicamente eso nos obligó a tomar decisiones que eran duras, difíciles y que no estaban en nuestro programa, como la subida del impuesto a la renta a las personas físicas o la subida del propio impuesto de valor añadido a la que usted ha hecho referencia. La tercera idea que quería transmitirle es que para que haya ingresos y, por tanto, podamos tener servicios públicos, tiene que haber crecimiento y empleo. Si hay crecimiento y empleo, hay más recaudación y, además, la carga se puede dividir entre más personas y, por tanto, se pueden bajar algunos impuestos. Esto es cómo hemos enfocado esta legislatura. Y lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. En primer lugar, hemos reducido el déficit público, que yo calculo que a final de este año 15 estará en la mitad de cómo estaba en el año 2011. Hemos mantenido los servicios públicos fundamentales.
Al principio, como le he dicho, hemos subido los impuestos, pero ya hemos tomado algunas decisiones importantes en materia de impuestos. En el año 13 empezamos, en el caso de las pymes y de los autónomos, de manera selectiva para favorecer el crecimiento y el empleo. En el año 14 bajamos el impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades en una reforma que entró en vigor este año. Y en el año 16 esta misma reforma tendrá su segunda parte. Ha hecho usted referencia al caso del IVA. Sin duda alguna es un tema importante y es un tema que se debate y, de hecho, ha provocado mucha polémica. Nosotros preferimos en aquel momento mantener el IVA reducido en algunos aspectos culturales, por ejemplo, el IVA del libro, la entrada de museos, la entrada de bibliotecas. Hicimos un esfuerzo para mantener el IVA del sector turismo, muy importante para el Producto Interior Bruto español, que da más de 2 millones de puestos de trabajo, y lo dejamos en el 10. Lo que pasa es que en política, como en cualquier faceta de la vida, pues hay que adaptarse a las circunstancias. Fíjese, por ejemplo, Grecia, después de lo que hemos oído a lo largo de todos estos últimos meses, el tipo reducido del IVA, el mínimo, el de la cultura y el de los productos básicos, alimentación, se va a poner en el 9,5%. Por tanto, en relación a la pregunta que me hace exactamente usted, todo depende de cómo vaya la recaudación en próximas fechas. Pero la filosofía del Partido Popular es intentar volver a bajar el impuesto de sociedades, intentar volver a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas y, si es posible, también el IVA. Pero lo importante es cómo vaya la recaudación en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Senador Montilla. Sí, gracias, señor presidente. Parte de las consideraciones generales que usted ha hecho sobre la preservación de los servicios públicos y el equilibrio de ingresos y gastos y el crecimiento del empleo, que a nivel filosófico podríamos incluso compartir, no tanto las medidas que ustedes han tomado, porque desde luego no garantizan lo mismo. Pero yo le hablaba en concreto de las consecuencias del incremento del IVA cultural. Porque, mire, se está produciendo en general una retracción del consumo cultural, que ya sabe usted que es bajo en comparación con otros países de la Unión Europea. El cine, los espectáculos musicales, incluso el teatro y la danza tienen hoy menos público, salvo contadas excepciones motivadas por el éxito concreto de alguna producción escénica o cinematográfica. Y lo que está ocurriendo pone en riesgo la vitalidad de este sector. Y no nos lo podemos permitir porque, mire, un episodio de mala salud para la cultura es también un episodio de mala salud para nuestra sociedad. Mira, por poner un ejemplo, según datos de la Sociedad General de Autores, en los 12 primeros meses con el IVA al 21%, el número de conciertos en España cayó alrededor del 22%. Y, ¿sabe? Esa caída de la música en vivo, por ejemplo, afecta especialmente a nuestros jóvenes, que yo creo que ya están suficientemente castigados con otras cosas. Es cierto que algunos sectores de la cultura han podido parar el golpe, de alguna manera, internalizando los efectos de la subida fiscal sin que ello afecte a los ingresos de taquilla. Pero eso también tiene consecuencias. Hoy en España las producciones teatrales, líricas o de danza se realizan con menos actores y actrices, con menor coreografía, escenografía, con menos recursos de iluminación o efectos. En fin, yo no estoy en contra de la sencillez y de la austeridad, también en la producción cultural, pero mire, lo que se puede estar produciendo es una pérdida de calidad en nuestra producción artística también, como consecuencia de las dificultades económicas de las productoras. Una reducción de la calidad que tiene también repercusiones fiscales en términos de menor recaudación por impuesto de sociedades o de menores ingresos también para la seguridad social. Señor presidente, ¿no le sorprende que los países de nuestro entorno europeo, con los que a usted le gusta compararse, dispongan de tipos de IVA muchos menores? Francia, el 5,5%, Holanda y Bélgica, el 6%, Alemania, el 7%, Irlanda, el 9%, Italia, el 10%, Portugal, el 13%. Y, en fin, no siga un poco hablando del latiguillo de la herencia, porque, mire, cuando estamos a pocos meses del final de la legislatura, eso ya no es razonable, insistir en esa historia. Aquí ya la herencia, la única herencia que habrá es la que usted dejará, que tendrán los españoles oportunidad de juzgar dentro de unos meses. ¿Por qué no sitúa el debate del IVA en un terreno más razonable y más de sentido común? ¿Cuánto han recaudado ustedes de más con la subida del 21%? ¿Cuánto recaudarían ustedes con un IVA del 10%, por ejemplo? Además, teniendo en cuenta el previsible aumento del consumo cultural.
¿De cuánto dinero estamos hablando, señor presidente? Porque ustedes se han podido permitir bajar el impuesto del IRPF de los que ingresan más de 100.000 euros y, en cambio, no incentivar la cultura con un tipo impositivo más razonable. Dijeron ustedes que bajarían el IVA y lo subieron. Mire, he leído en su programa electoral para estas elecciones, las del pasado domingo, nuevos y reiterados compromisos. Leo el punto 283 de su programa. Dice: promoveremos una revisión impositiva de la cultura que nos acerque a los países de nuestro entorno, favoreciendo con ello el talento local y nuestra capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales. ¿Significa que bajarán el IVA cultural, señor presidente? El punto 261 de su programa dice: apoyaremos a las fundaciones y empresas privadas asociadas al campo de la gestión cultural. ¿Quiere decir que presentarán una ley del mecenazgo? Acabo, señor presidente. Modifique el IVA del cine, la música y las artes escénicas para situarlo en torno al 10%. Promueva la ley del mecenazgo. Todavía tiempo de cumplir, acabo, aunque sea excepcionalmente, con algunos de sus compromisos electorales. Y ya sabemos que a su ministro de Hacienda no le interesa mucho seguramente ni el teatro ni la música, pero usted no tiene por qué emularle también en esto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla. Señor presidente del Gobierno. Bien, muchas gracias, señor Montilla. Creo que en la primera parte de mi exposición ha quedado muy clara cuál es el planteamiento político que hemos llevado a cabo a lo largo de estos 3 años, las razones de la subida, luego bajada del impuesto a la renta a las personas físicas, las razones del apoyo a pymes y emprendedores, donde también hay muchas industrias culturales, y esto es bueno recordarlo, y las razones en relación con el impuesto a sociedades. Si la recaudación va mejorando, como va mejorando este año, nosotros podemos tomar decisiones en esa materia. En este sentido, no estamos aquí ante ninguna decisión ideológica. Se trata de una situación de una enorme complejidad por la que ha vivido nuestro país y otros países. Le he citado el caso de Grecia. Estoy absolutamente convencido de que Grecia no quiere subir el IVA mínimo al 9,5 y, sin embargo, lo va a subir. Usted me ha dado muchos datos del IVA en otros países de Europa. Yo le puedo dar otros, pero creo que no sirve para nada. Pero Reino Unido, 20% el IVA cultural, Dinamarca, el 25%. Aquí hay una parte del IVA cultural pues que está el 4%, libros, archivos, bibliotecas, bueno, y sin duda alguna vamos a ver cómo evolucionan las cosas en el futuro. Pero yo tenía que tomar decisiones importantes, se las vuelvo a reiterar. El sector de hostelería era muy importante. Hay países que tienen, siendo países turísticos, este sector con el 23% del IVA. Aquí tenemos el 10% del IVA. Eso creo que también es un dato positivo. Si lo hubiera subido al 21%, pues estaría contestando aquí a una pregunta. Por tanto, insisto, creo que en este momento tenemos la ventaja de que está aumentando la recaudación en nuestro país. Debemos seguir cumpliendo nuestros objetivos de déficit y, en la medida de que se vaya produciendo mayor crecimiento económico y más empleo, pues lógicamente se recaudará más y podemos tocar algunas figuras impositivas. Pero si me dice, en este momento concreto no voy a hacer ningún cambio más en la legislación fiscal que el impuesto a la renta e impuesto a sociedades para el año que viene 16, sin que lo vayamos a descartar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Pregunta doña María del Mar del Pino Julio.